Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de reunirnos como grupo y como iglesia. En muchas partes del mundo, cada día, ¿verdad?, se reúnen diferentes grupos de personas con diferentes credos. Y se calcula que hay entre 1.200 y 1.300 religiones o creencias. Y de estas 1.300 creencias, sectas o religiones, 250 profesan ser cristianas o seguir a Cristo. Ahora, nuestra pregunta en esta noche va a ser: ¿por qué tantas religiones? ¿Por qué tantos credos? Primero que todo, ¿qué significa la palabra religión? La palabra religión viene de un vocablo latino compuesto por dos términos, y son re y ligar. O sea que la palabra religión significa religar, re significa volver, o sea, nuevamente, y ligar, unir. ¿Volver a unir a quién? ¿O volver a unir a qué? Volver a unir al hombre con Dios. Es el propósito de la religión, y eso es lo que quiere decir religión. Pero cuando tratamos de que el hombre y Dios se unan, o cuando hay el propósito de que el hombre se vuelva a unir a Dios, encontramos un problema: que Dios es muy diferente al hombre, puesto que el pecado ha creado un gran abismo entre Dios y el hombre. El pecado ha producido una diferencia grande entre Dios y el hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero el pecado los ha hecho muy diferentes. Y la única forma, o las dos alternativas que hay para unir al hombre y Dios son las siguientes, dos alternativas. O cambia el hombre, ¿verdad?, o cambia a Dios. Una de las dos. O cambia el hombre o cambia a Dios. Algunos, con el propósito de no cambiar su carácter y sus ideas, tratan de adaptar a Dios y a la verdad a su capricho, como si dijeran que cambie Dios y que cambie su palabra. Es decir, que hay muchos hombres que han tratado a través de la historia de cambiar la imagen de Dios, adaptar la imagen de Dios a ellos mismos y adaptar la verdad. Pero cuando los hombres tratan de resolver el problema, tratando de cambiar a Dios y su verdad, se encuentran con un obstáculo grande. Encontramos en Malaquías capítulo 3, versículo 6, primera parte. Dice allí, Malaquías capítulo 3, versículo 6, primera parte, dice: porque yo, Jehová, no cambio. O sea que el hombre puede tratar de muchas maneras de presentar una imagen de Dios distorsionada. El hombre puede tratar de presentar a Dios de la manera que él quiera, pero Dios nunca va a cambiar. Dios no cambia. Dios es un ser inmutable. O sea, no cambia. Porque Dios es perfecto. Siempre lo que necesita cambio es algo que es imperfecto. Cuando se cambia algo es porque no funciona. Cuando se cambia algo es porque tiene una deficiencia y hay que tratar de resolverla. Pero Dios es inmutable. Dios no cambia. En otras palabras, el Dios Jehová es inmutable. Y algunos dicen ser testigos de ese Dios inmutable, ¿verdad? Algunos dicen ser testigos de ese Dios inmutable, pero tristemente
lo presentan de otra manera. Entonces no son testigos de ese Dios. No son testigos de ese Jehová. Porque ese Jehová no cambia. Así sea que lo quieran presentar de otra manera. Y su verdad no cambia. Ahora, ¿quién es ese Jehová que no cambia? Vamos a ir a Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Allí vamos a escudriñar, vamos a ver algo que nos dice, que nos muestra quién es ese Jehová que no cambia, que es inmutable. Dice allí en Juan 5, 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Quién dice eso? Eso lo dice Jesús, Jesucristo. Ahora, ¿a qué escritura se refiere Jesús? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no ha sido escrito. En otras palabras, Jesús está diciendo, escudriñad el Antiguo Testamento, porque da testimonio de mí, ¿verdad? El Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Bueno, el Nuevo también, lo sabemos de sobra, porque hasta su nombre, como Jesucristo, aparece repetido una y otra vez, ¿verdad? Pero Jesús le está diciendo a los fariseos que se consideran doctores de la ley, le está diciendo, el Antiguo Testamento habla de mí, ¿verdad? Y una persona que considera a Jesús un ser creado, ¿verdad? Un ser que nació y que empezó cuando nació María, no podrá ser jamás un testigo de ese gran Jehová. Ahora, algunos alegan, no, pues sí, Jesús dice escudriñar las Escrituras porque allí Él dice que las Escrituras dan testimonio de Él. A lo mejor Él se está refiriendo a que el Antiguo Testamento tiene las profecías mesiánicas, ¿verdad? O sea, alguno puede decir eso, no, Él no es Jehová. Seguramente las Escrituras, Él dice que las Escrituras hablan de Él porque estaba profetizado que Él iba a nacer. O en otras palabras pueden decir, estaba profetizado de que Él iba a venir a la existencia. Lo que dan a entender, no, que Jesús no existía antes. Algunos podrán decir eso. Pero Jesús más adelante es más claro aún. Versículo 46. Porque si creéis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Y yo quiero preguntar, ¿cuántas profecías mesiánicas escribió Moisés de Jesús? Ninguna. Isaías las escribió. El Antiguo Testamento está lleno de profecías mesiánicas acerca de Jesús, pero Moisés no las escribió. Moisés lo que presentó fue a yo soy el que soy, al gran Jehová. Jesús muestra allí en este versículo que Él es el gran Jehová del Antiguo Testamento. Moisés escribió de mí, lo dice claramente el Señor Jesús. Sabemos que más adelante el apóstol Pablo dice, por Él fueron creadas todas las cosas, y hay otros versículos más. Ahora, Jesús no tuvo su origen cuando habló con Moisés y se identificó como el gran Jehová. Jesús es eterno. Y en una oportunidad, nuevamente en una conversación con los fariseos, Jesús amplía más el pensamiento y el conocimiento de su persona para ellos y para nosotros. En Juan capítulo 8, versículos 56 a 58, Jesús les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Porque Abraham recibió a Jesús en la casa, a este gran Jehová. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Bueno, Jesús tenía más o menos unos 31 años, estaba en los 30, en los primeros 30 de su existencia como humano, de su naturaleza humana. Y dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Más claro. Y ese gran Jehová no cambia. Amén. Y los hombres lo pueden presentar hoy como quieran. Y por eso es que tenemos en el mundo
1.300, bueno, vamos a decir, del cristianismo tenemos 250 diferentes religiones que profesan ser cristianas. Y pueden haber más, pueden resultar más, porque mientras el hombre trate de adaptar a Cristo, trate de inventarse una imagen, mientras el hombre no tome a Cristo tal como está en la Biblia, y lo trate de presentar de acuerdo a sus caprichos, a sus ideas, irán apareciendo muchas clases de Jesús, muchas clases de Cristo. Pero el Señor dice, yo no cambio. Es el mismo desde la antigüedad. Debido a que el Señor sabía de la confusión, y esto es obra de Satanás, el Señor les advirtió a sus hijos en Deuteronomio 4:2 de lo que ellos debían de hacer con la verdad del Evangelio, con la verdad de sus mandamientos y con la verdad de su Biblia. El Señor les advirtió allí, Deuteronomio 4:2, dice así: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. El Señor es claro. No le agreguen, no le quiten, porque si le agregan, no van a estar guardando mis mandamientos, porque van a empezar a guardar mandamientos de hombres que no he dado. Y si le quitan, no me van a estar obedeciendo, porque están quitando los mandamientos y mis leyes que yo os di. Hoy en día encontramos gente que dice, tal mandamiento no está vigente, o sea que están quitando. Otros aumentan. Y como me decía el hermano Clase en estos días, que oyó en la radio que alguien decía que por qué se bautizaba en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que dónde decía eso. Lo dice la misma Biblia. La respuesta de una persona a esa es simplemente, el pastor que está hablando en la radio con mucha pena no estudia la palabra de Dios, porque allí es el mandato de Jesús, lo da en la Biblia. Y el Señor advirtió, no le quiten ni le añadan. Y dice en el mismo libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículo 32, dice, cuidarás, o sea, tendrás cuidado de hacer lo que te mando. No añadirás a ello ni quitarás. O sea, la advertencia se oye una y otra vez. O sea, no fue una advertencia que el Señor dio de un día o dio en un momento, en un versículo. A través de la palabra el Señor la continuó advirtiendo. O sea, tenemos entonces que una de las razones por las cuales hay muchas clases de cristianismos y clases de cristianos es porque quieren adaptar a Dios a sus ideas. Por ejemplo, hay para unos que Dios no es poderoso, como para crear un planeta o para hacer lo que Él hizo en 6 días. Entonces, ellos consideran de que cada día de la creación fueron millones de años, pero se encuentran con el problema que el Señor manda a descansar en el 7º día porque Él descansó. Entonces, ¿será que el cristiano tiene que descansar millones de años para guardar un sábado? Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso, que es poderoso para crear en una semana, y es poderoso para volver a los muertos a la vida. Y ese mismo Dios ha dicho, yo no cambio. ¿Ha perdido Dios poder desde la antigüedad? No. ¿Ha cambiado el Señor su carácter desde la antigüedad? No. ¿Ha cambiado el Señor sus mandamientos? No, porque sus mandamientos revelan su carácter, ¿verdad? Y Él dice, yo no cambio. Ahora, el que no enseña la verdad, tal como está en la palabra, no pertenece al remanente de Dios. El pueblo de Dios tiene una verdadera religión que se une a Dios, que se religa a Dios. Por lo tanto, para el hombre ligarse a Dios en una verdadera religión, el hombre no puede falsificar la verdad. El pueblo de Dios no la falsifica. Eso es lo que nos dice 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 17, nos dice de la siguiente manera. Hablando Pablo del pueblo escogido, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahí dice claramente que no somos como muchos que falsificamos
la palabra de Dios. Falsificamos la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo una persona falsifica la palabra de Dios o la tuerce? Vuelvo a repetir la cita, 2 Corintios 2:17. Ahora otra pregunta, ¿cuándo una persona falsifica la palabra de Dios o por qué la palabra de Dios es falsificada? Según el apóstol Pedro, hay dos grupos de personas que tuercen la palabra o que la falsifican. Uno de esos grupos él le llama indoctos. Indoctos significa una persona que no es educada, que no estudia. O sea, aquellos que no han cogido la palabra de Dios para estudiar, quemando pestañas, sino que con sus ideas han creado una iglesia, una religión. Ellos falsifican la palabra. Son indoctos. No estudian las escrituras. Tenemos hoy congregaciones inmensas de personas engañadas por dirigentes, por ministros o clérigos que nunca han estudiado ni lo más mínimo que se requiere para interpretar un versículo de la Biblia. Hay multitudes detrás de hombres que ni siquiera saben en qué idioma se escribió las escrituras, o que no miran el contexto de un versículo, y hay multitudes engañados, profesando obedecer la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pedro, ahí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 14 al 16. 2 de Pedro 3, 14 al 16. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, o sea que necesitan estudio, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Es decir, en otras palabras, Pedro está diciendo que hay algunos que han torcido la verdad que está en las epístolas del apóstol Pablo, así está diciendo. Y no solo las verdades que están en las epístolas del apóstol Pablo, sino que dice más adelante, y las otras escrituras, es decir, los otros libros de la Biblia. ¿Y quiénes son los que lo tuercen? Los indoctos, y también, se me ha olvidado nombrar el otro grupo, y los ¿y quiénes más? Indoctos e inconstantes. Ahora, ¿por qué los indoctos la tuercen? Ya dijimos antes, no tienen un estudio profundo de las escrituras. Ven un versículo, lo tratan de interpretar de alguna manera, de la primera manera que les resulte, no miran el contexto, ¿verdad?, del versículo, ni miran si la idea que tienen de interpretación va en contra de la palabra de Dios, de sus mandamientos. Y también los inconstantes, se me está yendo dificultoso pronunciar esta palabra, tuercen la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque el que no es constante no puede recibir la bendición del Espíritu Santo. No puede. Una persona que un día está con Dios y otro día no, que en una semana está ahí y la otra semana no puede. Tiene que ser constante. O sea que si no hay estudio de la palabra y constancia en la oración y en la oración a Dios, la persona puede torcer la verdad. No solo en las epístolas de Pedro, dice aquí, sino las otras escrituras. Ahora, el mismo Pablo nos da una advertencia. Para que existan tantas religiones, no solo se requiere que existan personas que quieran adaptar a Dios al hombre, es decir, cambiar a Dios, en lugar de cambiar ellos de acuerdo a la voluntad de Dios, o cambiar la verdad de las escrituras, sino que también Satanás, directa o indirectamente, tiene una gran tarea que hacer en esto. Por eso nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9, dice,
estoy maravillado. O sea, él se maravilló de los Gálatas, que tan rápido ellos dejaran la verdad pura como se les había predicado. Dice allí en Gálatas 1, del 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que diferente. ¿Por qué dice un evangelio diferente? Diferente porque lo tratan de adaptar la manera de ellos. No que haya otro, es decir, no hay otro evangelio, es un solo evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hoy está pervertido el evangelio de Cristo. Muchos lo quieren pervertir. Algunos dicen Cristo va a venir en la fe y saber con los ojos de la fe. Y eso no dice el evangelio. Algunos dicen va a haber un momento en que va a haber un rapto. Y el evangelio no habla de rapto. O sea que lo tienen pervertido el evangelio. Otros dicen según el evangelio la ley fue clavada en la cruz. La Biblia no dice eso. Hay algunos que quieren pervertir el evangelio. Y dice el versículo 8, mas si aún nosotros, es decir, si el mismo Pablo empieza a enseñar una cosa, dice, si yo empiezo a enseñar otra cosa diferente a lo que está allí en la Biblia, o un ángel, dice, si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, el tal sea que anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio el que habéis recibido, sea que anatema. Lo explica. Y dice un ángel, ¿cuánto me hubiera gustado que un personaje del cual vamos a hablar en esta noche hubiese escuchado este versículo? Porque a él le pasó lo mismo. Este personaje era un hombre estudioso. Este personaje, aún la Biblia le llama varón de Dios. Así le llama la Escritura. Le llama varón de Dios. Este personaje vivía en Judá. Y este personaje vivió en la época en que el reino de Israel se dividió en dos. En la época de Salomón, cuando murió Salomón, su hijo, un muchacho joven, se reunieron todos los jefes de las tribus de Israel para hablar con él cómo iba a ser el gobierno de él. Y le dijeron, queremos que nos digáis qué vas a hacer con nosotros. Tu padre nos tenía unos impuestos muy altos. Tu padre se hizo muy rico y el imperio era poderoso, pero nos tuvo un yugo muy fuerte. ¿Qué vas a hacer? Le preguntaron los jefes de las tribus de Israel. Entre eso estaba un hombre llamado Joroboam, que era el que lo dirigía. Y él les dijo, mañana vengan por la respuesta. Como, vamos a poner ejemplo, como si el presidente Clinton se reuniera con todos los gobernadores de los estados y le pidieran a él cómo va a hacer su gobierno. Y él les dice, mañana vengan que le voy a dar una respuesta, vengan mañana. Entonces él fue y lo llamaron los ancianos, o sea, la gente inteligente, le dijeron, mira, quítale el yugo a este pueblo, bájale los impuestos, dale más servicios sociales, ayuda más a los pobres y este pueblo te va a servir. Entonces lo llamaron los jóvenes que se habían educado con él, los amigos, y le dijeron, no, vuélvete fuerte con ellos para que los domines. Entonces les dijo, el dedo de mi padre, les dijo al otro día, el dedo de mi padre, el lomo de mi padre, o sea, el tórax de mi padre, es del tamaño del dedo gordo de mi pie. O sea, con eso les dijo todo, que iba a ser más fuerte con ellos. Entonces, ¿qué pasó? 10 tribus se rebelaron contra él, y solo él quedó gobernando en la tribu de Judá y la de Benjamín. Entonces, este otro que se llevó las 10 tribus, Joroboam, le daba miedo que todos los de sus tribus fueran a adorar a Jerusalén, porque allá en Jerusalén Roboam, el hijo de Salomón, se los iba a ganar otra vez para ellos. Entonces construyó un altar y les dijo, aquí es donde ustedes van a adorar, aquí en Samaria. El Señor, como ha dicho que su nombre y su pacto estaba allí en Jerusalén y allí donde tenían que ir a adorar, el Señor no estaba de acuerdo con eso. Entonces mandó a un profeta llamado varón de Dios que amonestara a Joroboam por ese altar. Entonces este varón de Dios llega a amonestar a Joroboam y profetiza que, dice una profecía que un rey llamado Josías va a venir y va a destruir este altar. Y la señal de que esto se va a cumplir es que este altar se va a quebrar y las cenizas se van a salir. Entonces
eso sucedió, y cuando sucedió esto, el rey le dice a sus soldados, prendan a este hombre. Y en el momento en que estira su mano queda seca y tiesa. Su mano queda tiesa y seca, y él reconoce que está el poder de Dios allí. Y le dice al profeta, ora para que mi mano se vuelva a restablecer. El varón de Dios ora, su mano se vuelve a restablecer, y de agradecimiento le dice al varón de Dios, te invito a comer a la casa. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 8. Allí el rey, en el versículo 7 le dice, y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. En otras palabras, te voy a llevar a la casa, te voy a dar de comer y te voy a dar un regalo. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 7. Primera de Reyes, 13, 7. Versículo 8. Bueno, el versículo 7 el rey lo invita. El versículo 8 y el versículo 9 son muy importantes. Dice allí, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, no volvió por el camino de donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él se montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová, el profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios, que Dios había del varón de Dios que había venido a Judá, diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde a su mandato, y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Dios te ha prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Ahora, hay 4 capítulos importantísimos aquí. 4 versículos. El 8, el 9, y el 16 y el 17. Donde el profeta claramente declara el mandato de Dios. Pero ¿cuál fue el error de él? Primero, es el mismo error por el cual hoy persisten tantas religiones. El versículo 18 es clave. Él le dijo mintiéndole. O sea que este era un falso profeta, un profeta de Satanás. Y a él le había hablado a él un ángel, un espíritu inmundo. Le había hablado. Ahora, ¿cómo sabemos en el versículo 18 que este profeta era un profeta de Satanás y que el que le había hablado era un ángel de Satanás? ¿Cómo sabemos? Sencillamente, mis hermanos, el Señor dice, yo Jehová no cambio. Nadie nos puede venir hoy a decir que un ángel se le apareció y le dijo que ya el sábado no es el día de reposo, sino el martes. O que es el viernes, o que es cualquier día secular, común, o el domingo. Nadie puede decir eso porque Dios no cambia.
y su evangelio es como eterno, que no tiene cambio. Mientras el hombre se trate de adaptar a lo que Dios dice, se va a unir con Dios. Religar religión. Pero mientras el hombre trate de adaptar a Dios y al evangelio a sus ideas y a su manera, el hombre está perdido. Porque Dios no cambia y su palabra no cambia. Y más adelante, en el comentario profético, en la pluma inspirada, dice que cuando este profeta desobedeció, dejando atrás el mandato de Dios, que él mismo lo repitió en 4 versículos, y yendo tras el profeta de Satanás, que había seguramente recibido a un ángel de Satanás, dice que el mismo Dios habló a través de este profeta falso. Lo usó para amonestar a ese profeta. Ahora, el propósito que Satanás tenía aquí era hacerle mostrar a Jeroboam que el hombre puede desobedecer a Dios o cambiar la verdad de Dios y salirse con la suya. Dios dijo que era en Jerusalén donde iba a estar el templo y donde iba a estar el santuario y donde los hijos de Dios iban a ir en las ceremonias, para a través de esas ceremonias rituales de la antigüedad predicar la primera venida de Cristo. Pero Jeroboam quiso hacerlo en Samaria. Y hoy, mis hermanos, ninguna falsa religión ni falsa doctrina se saldrá con la suya tampoco. Dios hubiera podido perdonar a ese profeta, pero Dios permitió que muriera por este león para enseñarle a ese pueblo que Dios no cambia y que nadie saldrá con la suya al cambiar las verdades eternas. Ahora, recordemos que Juan vio un ángel que tenía un evangelio para predicar al mundo. ¿Y qué clase de evangelio era ese? ¿Era cómo? Eterno. Un evangelio que no cambia. El verdadero siervo de Dios hoy predica un evangelio eterno, que no ha cambiado, y que es el mismo que dejó Jesús. Y es el mismo evangelio que será por toda la eternidad. Es por eso, mis hermanos, amigos, que pueden haber 1.300 o 4.000, o puede ser como está sucediendo en esta ciudad, que una persona compra una casa, le pone una cruz y le llama iglesia tal, sin estar afiliado a ninguna otra organización, y tiene ahí su iglesia, gana gente. Conozco algunas iglesias así. Otra persona por allá compra otra, edifica, le pone una cruz y ya es una iglesia. Y pueden haber muchas. Y si hacen lo que dice la palabra de Dios, amén, ¿verdad? Si se adaptan a la verdad del Señor. Pero, desafortunadamente, como no es el propósito de Dios eso, ellos no se adaptan a Dios que no cambia y a su verdad que no cambia, sino que quieren adaptar a Dios a sus ideas y quieren adaptar la verdad a sus ideas. Pero Dios tiene un pueblo que tiene el evangelio eterno. Un pueblo que tiene que levantar en alto la bandera del verdadero evangelio, la bandera de Cristo. Dios tiene un pueblo que seguirá con esa bandera, aunque sea minoría, seguirá con esa bandera. Y ese pueblo un día ha de izar la bandera de Cristo sobre las ruinas del enemigo, algún día. Y para terminar, mis hermanos, que quede con nosotros el pensamiento del profeta Micaías. Que quede con nosotros ese pensamiento. Dice ahí en Micaías, en Miqueas capítulo 4, versículo 5. Dice ahí: aunque todos los pueblos anden cada uno en nombre de su Dios, de sus ideas, de su persona, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre.